Padre, gracias por tu amor, por tu misericordia, porque Señor, estamos completamente convencidos de que tú tienes un cuidado por cada uno de nosotros. Señor, qué bendición el saber que antes de la fundación del mundo, tú ya habías pensado en nosotros, Señor. Estaba dentro de tus planes mi vida, la vida de cada uno de mi familia, de esta iglesia. Gracias porque tú ya lo tenías diseñado, Padre, para bendecirnos. Y Señor, yo sé que tu propósito se va a cumplir en nosotros, Padre. Gracias por este tiempo que vamos a estar contigo en tu mesa, aprendiendo de tu palabra, Señor, y alimentándonos de ella y creciendo en tu palabra, Señor. Muchas gracias, Padre Celestial. Bendice esta congregación, Señor. Esta congregación te necesita, Señor, y anhela más de tu presencia. Y te damos gracias, Padre, por este tiempo, por nuestros hermanos que faltan por llegar, por los que ya estamos aquí, por los que nos están escuchando por el internet, Señor. Que sean bendecidos, Señor, que sean bendecidas sus vidas, sus familias, a través, porque tu palabra es buena, porque tu palabra, Señor, trae bendición, y porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz, y porque tu palabra, Señor, renueva nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén, Señor. Gracias, bendito Dios, por tu misericordia. Aleluya. ¿Sí está contento usted con el Señor? Quiero comentar lo que he estado compartiendo con ustedes, y el interés personal, vamos a ponerlo de esa manera, pero realmente es el deseo de Dios también, que nosotros caminemos con Él y que aprendamos cada día de Él, porque pues Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Voy a empezar a compartir con ustedes este salmo, el Salmo 119, porque creo que este salmo encierra, fíjese, nos habla, nos enriquece de la grandeza y del poder de Dios. Pero déjame darte un pequeño preámbulo de lo que es este Salmo 119 y te lo comparto. Te he compartido que no son las tradiciones lo que tiene que cambiar tu vida, tampoco no son las costumbres, que lo he estado diciendo hace tres servicios, y ni tampoco las modas, porque no son las modas las que te tienen que cambiar, ¿verdad? Porque modas vienen, modas van, ¿verdad? Pero la palabra de Dios permanece para siempre, ¿entiende esto? Y quiero decirte que tampoco las formas, ni tampoco los esquemas, no es lo que, eso no es lo que va a cambiar tu vida, ni es lo que tiene que cambiar tu vida, las normas, formas. Lo único que va a cambiar tu vida es la palabra del Señor. Te lo he estado compartiendo. Ahora, este salmo que vamos a empezar a estudiar juntos todos, ¿verdad? Este salmo es precisamente 176 versículos de este salmo. Es el salmo más grande. Y quiero decirte que es el preámbulo, qué es lo que significa esto, ¿no? Mira, en este salmo, o el Salmo 119, es una conversación, escuche, una conversación así, como lo oye usted, de entre el salmista y Dios, acerca del propósito y uso y valor de las Escrituras. Menciona una serie de cosas que la Biblia puede hacer en nosotros, pero también a su vez quiere decir que también, y estas cosas que nosotros debemos hacer en respuesta precisamente a ese poder de la palabra, a ese poder de Dios. Sí, el propósito de esto precisamente, de esta relación así plena, ¿verdad? De esta conversación entre David y el Señor, era ese fin, precisamente que nosotros entendiéramos
realmente ese propósito tan específico que Dios tiene para con nosotros y que nosotros entendiéramos precisamente el uso y el valor precisamente de las Sagradas Escrituras. ¿Por qué? Porque en estos tiempos se está distorsionando tanto la palabra de Dios, más bien la están distorsionando, la están fracturando muchas personas y están sacando únicamente lo que ellos quieren dar a conocer. Algunas personas tienen el raro y mal concepto que una vez dicen ellos, bueno, ya Jesús ya pagó el precio, yo ya tengo que divertirme y no tengo que preocuparme porque estoy bajo la gracia. El hecho de que estés bajo la gracia no te da el derecho a que peques, porque entonces ¿dónde dejas la consagración? ¿Y dónde queda la santidad? No es por ahí, ¿verdad? Entonces, aquí el propósito de Dios, realmente aquí en esto, lo que este salmista habla con Dios, es algo tan íntimo, es algo tan hermoso de parte de este varón, que yo estoy seguro que él escuchaba lo que Dios le decía. Por eso lo plasma en este salmo. Y es un salmo, la verdad, grande. 173, ¿sí le dije correcto? 176 versículos tiene este salmo. Y vamos a empezarlo, ¿verdad? Mire lo que dice aquí. Primeramente dice, bienaventurados los perfectos de camino. Los que caminan en perfección, es lo que quiere decir. Y dice, camino, los que andan, escuche, los que andan conforme a la ley de Jehová. Y otra vez en el verso 2 dice, bienaventurados. ¿Verdad? ¿Qué significa bienaventurados? Dichosos, contentos, es lo que se refiere, ¿verdad? Bienaventurados los que guardan sus testimonios. Salmo 19 también dice que Dios es fiel, ¿verdad? Y que el testimonio de Jehová es fiel y hace sabio al sencillo, dice el Salmo 119, el Salmo 19. Más adelante, ¿verdad? De aquí este mismo Salmo 119 dice, bienaventurados los que guardan sus testimonios. Y vaya que qué testimonios, ¿verdad? Tiene nuestro Dios acerca de lo que Dios ha hecho, cosas grandes. Cuando el pueblo salió de Egipto, vemos ese testimonio fiel de Dios, que Dios caminó con el pueblo hebreo, con los hebreos caminó el Señor y manifestó su poder de una manera grandiosa. En el día estaba la nube con ellos, en la noche la columna de fuego. O sea, vemos que sus testimonios de Dios son fieles y alegran el corazón, ¿verdad? Entonces dice, y con todo el corazón te buscan, ¿verdad? Bienaventurados los que guardaron sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Fíjese, como usted y yo, cuando nos damos cuenta de las maravillas que Dios hizo, que Dios está haciendo en nuestras vidas y las cosas grandes que Dios va a hacer en aquellos que caminan en integridad con Dios. Dese cuenta que no es únicamente caminar a la buena, no, es caminar como Dios quiere que nosotros caminemos. Y dice, y con todo el corazón le buscan, pues no hacen iniquidad, ¿verdad? Hablando David con el Señor, con nuestro Padre Celestial, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos, ¿verdad? Por eso dice, bienaventurados los perfectos de camino. Y aquí lo dice otra vez, los que andan en sus caminos, el verso 3, dice, pues no hacen iniquidad los que andan en sus caminos. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. Todo el libro ahora sí que los libros de la ley, ¿verdad? Aquí son transmitidos también, ¿verdad? Dice que sean muy guardados tus mandamientos. Y vemos en todos los libros, tanto llámese Génesis,
llámese Éxodo, Levítico, Deuteronomio, vemos con claridad, ¿verdad?, la ley de Dios, los mandamientos, los preceptos, ¿verdad?, que Dios quiere que nosotros los vivamos. David aquí da un resumen general, ¿verdad?, de todas estas cosas. Dice: ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. Note usted, y esto lo vamos a leer también en otras versiones, para que podamos tener todavía aún más un mejor entendimiento de lo que se está refiriendo este salmo, que yo estoy seguro que este salmo, le digo, es un salmo tan tremendo, tan completo, que yo estoy seguro que va a edificar nuestros corazones, si es que nosotros lo queremos, ¿verdad? Pero la palabra de Dios es viva y es eficaz, ¿verdad? Es más cortante que una espada de dos filos. Si quiere, ponga aquí un dedo en el Salmo 19, en el verso 5, ¿verdad? Y vamos precisamente al libro de Hebreos 4, versículo 12. Hebreos 4, verso 12. Escucha lo que dice la Escritura, hablando de este salmo. Estamos hablando del Antiguo Testamento, ahora vamos a verlo en el Nuevo Testamento, lo que nos aporta la palabra de Dios y este autor del libro de los Hebreos. Mire lo que dice. Dice: porque la palabra de Dios, dice aquí, porque la palabra de Dios es viva. Así, entiéndalo usted de esa manera. La palabra de Dios es viva. Y escuche, no únicamente es viva, sino también todos los beneficios, aparte de que es viva, trae para el desarrollo de nuestra vida y la edificación de nuestra vida, de nuestros comportamientos, a que nosotros seamos mejores. Y la única que va a cambiar nuestras vidas es la palabra de Dios. No son fórmulas ni tradiciones, no, sino es precisamente la palabra de Dios. ¿Por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y es eficaz. Y dice aquí que es más cortante que toda espada de dos filos. Y dice aquí que penetra, escuche, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Por qué? ¿Por qué discierne? Porque el corazón del hombre es perverso, engañoso más que todas las cosas. Y la palabra de Dios confronta cada día nuestras vidas con nuestra realidad y nos exhorta, nos cambia, nos reprende para que seamos personas listas y preparadas para toda obra buena. Aleluya. Qué bendición el que nosotros podamos verdaderamente y empezar a quitar todo argumento que no es de la Biblia, que no es de la palabra, y que sometamos todo mal testimonio a la orden de la palabra, que quitemos de nosotros ciertas tradiciones, costumbres, ¿verdad?, de nuestras vidas, que porque es que yo aprendí esto acá, y es que yo aprendí esto acá, y es que me enseñaron acá de esto. No, sino que nosotros aprendamos que la palabra de Dios es viva y que es más cortante. Fíjate en lo que aplica la palabra de Dios en nuestro cuerpo, en nuestro espíritu y en nuestra alma. Cuerpo, alma y espíritu. Abarca esas tres áreas en nuestra vida. Nos sana físicamente, nos restaura espiritualmente. Fíjate. Y dice que llega hasta los huesos, hasta los tuétanos, y discierne los pensamientos de nuestro corazón. Cuando Jeremías dice que nuestro corazón es perverso, mentiroso y engañoso más
que todas las cosas. Ahora, ¿quién lo conocerá? Con una palabra de interrogación, ¿quién lo conocerá? Iglesia, ¿quién lo conoce tu corazón realmente? Yo no conozco tu corazón, no. Y probablemente tú tampoco. Pero Dios sí lo conoce. Porque Dios es tan perfecto. Dice la Escritura, David lo comparte en alguno de los salmos, y dice: mi embrión vieron tus ojos. Tú me entretejiste en el vientre de mi madre. Y dice él: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Otra situación de la palabra de Dios nos habla que la letra mata, mas el espíritu vivifica. Fíjese usted. Pero eso lo vamos a ver, eso lo vamos a detallar, porque hay algo muy profundo en esto. Y ya que estamos tocando esta materia, vamos a tratarlo también en su momento, realmente a qué se refiere. Dice que la letra mata, mas el amor edifica, ¿verdad? Y lo vamos a ver, pero vamos a seguir aquí adelante para que tú te des cuenta realmente que la palabra de Dios es buena. Y conforme vamos a ir avanzando, quiero decirte que el Espíritu Santo de Dios va a ir quitando todo argumento que está afectando nuestra vida. Y yo quisiera que esto lo viéramos de una vez ahorita en el libro de Segunda de Corintios 10, versículo 5. Segunda de Corintios capítulo 10, le voy a leer desde el verso 1 del capítulo 10 de Segunda de Corintios, con el único fin y el único propósito de poderle agarrar bien el hilo para no salirnos para allá ni salirnos para acá, sino concentrarnos en el propósito de lo que quiere decir la palabra de Dios. Dice aquí: yo, Pablo, os ruego por la mansedumbre y ternura de Cristo, yo que estando presente ciertamente soy humilde entre vosotros, mas ausente soy, osado para con vosotros. El verso 2 dice aquí Pablo: ruego pues que cuando esté presente no tenga que usar de aquella osadía, de aquel atrevimiento, ¿verdad?, con que estoy dispuesto a proceder resueltamente contra algunos que no tienen, como si anduviésemos según la carne. No entienden, no tienen, sino que nos tienen como si anduviésemos según la carne. El verso 3 dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, ¿verdad? Dice que Pablo decía una frase, dice que lo que ahora vivía en la carne, lo vivía en la fe del Hijo de Dios. Pero déjame decirte, si alguien conocía las Escrituras perfectamente, fíjese, era Pablo. Porque Pablo fue educado con respecto a las Escrituras a los pies de Gamaliel. ¿Quién era Gamaliel? Un alto, ¿cómo le diré? Una eminencia, ¿verdad?, en cuanto a las Escrituras, en verdad, conforme a la ley, un erudito, ¿verdad? Y él, Pablo, conocía perfectamente todo esto. Él sabía de lo que estaba hablando. Y más adelante dice en el 3, dice: pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahora déjeme decirle, tocando este tema, hermanos, nosotros fuimos instruidos en un tiempo en una iglesia muy tradicional, muy de tradiciones y formatos,
Y veces traemos cargando todo esto. Pero cuando venimos a esta libertad, que Dios nos da la convicción, que aunque a veces decimos, ay, pero es que, pues es que yo estoy acostumbrado a hacer esto. Pero la palabra de Dios te amonesta que ya no lo hagas, ¿verdad? Y a veces traemos cosas cargando porque siempre hemos sido así. Algunas personas dicen, bueno, es que, ¿sabes qué? Yo siempre he sido así. Yo he sido muy sincero y he sido muy directo. Pero muchas veces no es que seas directo, eres grosero, porque ya traes ese formato de vida. Ahora en Cristo Jesús tiene que haber un cambio radical en tu vida, porque la palabra de Dios precisamente para eso fue enviada. Muy cerca de ti está la palabra de Dios en tu boca, muy cerca de ti, ¿verdad? Y aquí adelante esta escritura, ¿verdad?, nos habla precisamente contra aquellos argumentos, ¿verdad?, que se levantan o que tenemos nosotros por costumbre o por tradición. Déjame decirte que aquí en el verso 5, perdón, en el 4 dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y el 5 dice, el cual quiero yo llegar, precisamente, dice, derribando, o sea, quitando, desechando, es lo que quiere decir, ¿verdad? Dice, derribando todo argumento, derribando argumentos y toda altivez, dice aquí, que se levanta contra el conocimiento de Dios. Escuche, y llevando cautivo todo pensamiento ¿a la qué? A la obediencia de la palabra de Dios, a la obediencia de Cristo. Amén. Que es precisamente, dice, y estando prontos para castigar toda desobediencia. Qué tremendo está esto, ¿eh? Toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. Aleluya. Amén. Toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea completa. Mirará las cosas según la apariencia. Si alguno está persuadido en sí mismo que es de Cristo, esto también piense por sí mismo, que como Él es de Cristo, así también nosotros somos de Cristo. Amén. Sí estamos entendiendo el propósito divino, conforme precisamente a la palabra de Dios. Yo te dije en un principio que íbamos a trabajar conforme la palabra. Mira, dentro del cristianismo nos encontramos con muchas denominaciones, que es un tema que se vuelve muchas veces polémico. Y lo digo sin la intención de ofender a nadie, ¿verdad? No es mi plan ni mi propósito, pero lo que dice la Escritura es lo que yo digo, ¿verdad? Por ejemplo, nos encontramos con la denominación de los bautistas, que no voy a hablar nada de ellos. Y luego están los pentecostés, tampoco voy a hablar nada, pero son otras doctrinas, son doctrinas y tienen su doctrina bien fundamentada. Están los presbiterianos, está la Iglesia de Dios del Séptimo Día, están varias iglesias, muchas. Está la Iglesia Apostólica también, ¿verdad? Una vez hablando me decía, una hermana vino y me dijo, hermano, yo quiero pedirle un favor, fíjese, quiero bautizar a mis hijos, pero no quiero que nombre al Padre y no quiero que nombre al Espíritu Santo, yo nomás quiero que nombre a Jesús, porque dice la Escritura, la enseñanza de los apóstoles me habla a mí que debe ser todo en el nombre de Jesús, pero vamos viendo el trasfondo por qué por qué Pedro decía que era en el nombre de Jesús. Vamos viendo el por qué, ¿verdad? Que ya lo platicaremos también. Este tema va a ser muy profundo y yo le pido a Dios que me dé la sabiduría y la prudencia para hablarlo, ¿verdad? Y en nuestro Señor Jesucristo, en uno de los evangelios, dice, vayan y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y la polémica es que Pedro dijo, bautícelos en el nombre de Cristo. ¿En qué afecta? En nada. ¿O sí? En nada. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los tres dan testimonio.
El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Y quiénes viven dentro de nosotros, en nuestro corazón? ¿Quién? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Quién nos dio la oportunidad? ¿Quién fue el puente para ir a Cristo? Para ir al Padre, Jesucristo, la gran esperanza de gloria. Por eso Dios, Padre Dios, ¿verdad? Le dio un nombre que es sobre todo nombre. Y eso lo entendemos por la palabra, que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, ¿verdad? Dice así, ¿verdad? Para que en el nombre de Cristo se doble toda rodilla y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Hermano, ¿sí me va entendiendo? ¿No le estoy enredando? Perdón, dígame. La finalidad de todo esto es derribar todas aquellas cosas que en vez de ayudarnos nos están perjudicando. Si hacemos caso a la palabra, miren, vamos adelante. Pero si empezamos con que, no, es que según dice allá mi hermano que están mal ustedes, que porque ustedes están mal y que porque aquello, todos vamos a estar mal al final. Por eso nos conviene que el Espíritu Santo sea el que nos guíe a toda verdad. Y así salimos ganando todos, ¿no? Y no querer imponer nuestra doctrina, ¿verdad?, en las personas aquellas, ¿no? Yo soy bien respetuoso. Yo me invitan a predicar a la iglesia, ¿cómo se llama? Apostólica, y comparto, y no me meto en su doctrina. Yo comparto la palabra y es una bendición. Como puedo predicar en otra iglesia, puedo predicar en otra iglesia, y no tengo bueno, no por orgullo lo digo, sino que trato de no meterme en conflictos. Yo predico la palabra porque el propósito de Dios es ir y predicar la palabra de Dios a toda criatura, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es mi trabajo y es el trabajo de usted, ¿o no? Perdón, ¿o no? ¿Verdad? Entonces, sigo compartiendo contigo. Entonces, vuelvo al 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Aleluya. Qué bendición, ¿verdad? Es la palabra del Señor. Y seguimos aquí en el verso. ¿Qué verso nos quedamos? En el 5. Dice aquí, el 4. Tú encargaste, estamos en el 119, verso 4. Tú encargaste que sean muy guardados tus mandamientos. 5. Ojalá fuesen ordenados mis caminos para guardar tus estatutos. El verso 6. Entonces no sería yo avergonzado cuando atendiese a todos tus mandamientos. ¿Por qué soy avergonzado? Precisamente porque no estoy atendiendo los mandamientos de Dios. Y el Espíritu Santo de Dios me redarguye, me corrige, me enseña de todo argumento, aunque muchas veces, escuche, veces nosotros queremos ser más sabios que Dios, o más bien somos sabios en nuestra propia opinión. Pero si vamos a la palabra, es como un espejo. Y nos dice que tenemos la cara sucia, aunque nosotros podamos sentirnos limpios, pero nos vamos a la luz de la palabra y nos damos cuenta realmente de cómo está nuestra vida, ¿verdad? Y yo le animo que sigamos adelante, que sigamos pidiéndole a Dios que nos bendiga y nos ayude a seguir entendiendo su preciosa palabra y que por ella, como máxima autoridad que tenemos la palabra de Dios, ¿verdad? Porque aquí es donde Dios plasma su voluntad, donde plasma su ley. Por eso es que nuestra responsabilidad es obedecer la palabra. Y si nosotros obedecemos su palabra, santos de Dios, seremos bendecidos grandemente por la palabra de Dios. No por la pandemia, no, por la palabra de Dios me estoy refiriendo, ¿verdad? Entonces, sigo. Y luego dice aquí, te alabaré con rectitud de corazón. Cuando aprendiere tus juicios, tus justos juicios, tus estatutos guardaré. No me dejes enteramente. Te repito, te alabaré con rectitud de corazón. Esto a mí me da la idea de que yo no puedo alabar a mi Dios
si no hay rectitud en mi corazón. Esto a mí me habla que día con día tengo que ser muy respetuoso de la misericordia de mi Dios cada día y de ponerme delante de Dios cada día a cuentas con Dios, para que mi oración, para que mi exaltación y mi alabanza puedan llegar a mi Dios, porque mi corazón es recto. Porque si yo no estoy bien delante de Dios, yo tengo mis dudas si mi alabanza llegará a la presencia de Dios. Tengo mis dudas, la verdad, y yo no creo que llegue. Si mi actitud es mala, si yo estoy mal, yo sé que mi oración y mi alabanza no llegan a mi Dios, excepto que yo me arrepienta y le pida perdón a Dios, y Dios me perdone y yo esté bien, mi corazón esté recto delante de Dios. Yo sé que mi alabanza y mi adoración sí llegan hasta su presencia. ¿Por qué? Porque dice la Escritura que Él da gracia a los humildes, pero a los que orgullosos mira de lejos. Entonces, si yo soy humilde, si yo reconozco a Dios como el Señor de mi vida, y sé que mi Dios es grande y poderoso, y sé que Él es mi creador, pues yo tengo que vivir siempre, ¿verdad?, con mi corazón humilde delante de Dios. Y si yo he cometido alguna falta, ¿qué impide que yo me ponga cuentas con mi Dios? Si nuevas son sus misericordias cada mañana, si su misericordia es mejor que la vida, ¿qué espero yo para ponerme a cuentas y poder elevar una oración y que mi Dios sea glorificado, ¿verdad? Porque mi corazón es recto delante de Dios. No perfecto, recto delante de Dios. Fíjese qué bendición es su palabra. Y cómo la palabra de Dios va a ir haciendo y va a ir quitando y va a ir limpiando y va a ir quitando lo malo, y Dios va a ir estableciendo su palabra de tal manera, como dice la Escritura, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Qué dice? Con guardar su palabra. Y guardar su palabra hay grandes beneficios. Pero vamos adelante. Te alabaré con rectitud de corazón, dice aquí. Cuando aprendiere tus justos juicios, tus estatutos guardaré. Aleluya. No me dejes eternamente. Y luego aquí dice el 9. Mire, escuche. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con vivir su palabra, con guardar su palabra, con creer su palabra. Así es como el joven va a limpiar su camino, viviendo cada día en plenitud con Dios. Qué bendición tan grande, en verdad, es su preciosa palabra. Ahora, estamos en el 9, ¿verdad? Quiero que me acompañes, por favor, al libro de 2 de Timoteo 3:16. Escucha lo que dice la Escritura. Pablo le escribe a Timoteo, hablando de la palabra de Dios, y le dice estas cosas, ¿verdad? Le dice en 2 de Timoteo 3, versículo 16. Toda la Escritura, la Biblia, ¿verdad?, es inspirada por Dios y también es útil para enseñar. ¿Para qué? Para enseñar la palabra, ¿verdad? Para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin, escucha, a fin que el hombre de Dios o mujer, ¿verdad?, de Dios, sea perfecta, enteramente preparada o preparado para toda buena obra, no para la mala obra, para buena obra. ¿Qué palabra tan tremenda Dios nos dice? Y déjame decirte aquí del verso 12 del capítulo 3, dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente
en Cristo Jesús, estoy en 2 Timoteo, capítulo 3, versículo 12, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Ahora entendemos que cuando padecemos persecución, nos damos cuenta que esto lo sabemos por la palabra de Dios, porque aquí nos está advirtiendo, Pablo le advierte a Timoteo, y esta palabra precisamente es para nosotros, ¿verdad? Para padecer persecución, mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, y esto nos lo enseña la palabra, ¿verdad? Engañando y siendo engañados. El verso 14, pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y ya empieza a decirle toda escritura, ¿verdad? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda obra buena. ¿Nos damos cuenta que nuestra máxima autoridad es la palabra de Dios? Y Dios plasma precisamente en el papel y tinta, plasma lo que Él quiere, sus deseos, lo que Él quiere que nosotros hagamos. Vuelvo a repetirte, no es por tradiciones, no, mucho menos por costumbre, no, es por lo establecido, es por los principios de la palabra de Dios. Espero en mi Dios que esta pequeña porción que he compartido contigo germine en tu corazón, tu espíritu, en todo tu ser, y Dios haga su obra grande en ti y en mí, para que seamos así como dice aquí, a fin de que el hombre y la mujer de Dios, que toda la iglesia de Casa de Oración Loma Dorada, ¿verdad?, sean perfectos, enteramente preparados para toda obra buena, pero instruidos por la palabra de Dios, instruidos por ese mensaje espiritual, por ese mensaje que viene de Dios para nosotros, y aquí la tenemos, aquí, plasmada en su palabra. ¿Verdad? ¡Qué bendición! Pues, dejamos esto pendiente, porque tenemos mucho que hablar. De esto es una bendición poder compartir estas verdades que Dios quiere que aprendamos y ya quitarnos de nosotros algunas cosas que han estado afectando nuestra vida y vayamos a la palabra. Cada duda que tengamos, vamos a la palabra. Conforme la duda que tengamos, vayamos al mensaje de Dios, vamos a Proverbios, Salmos, ¿verdad? Vamos a las cartas paulinas, vamos a Tito, donde precisamente está la sabiduría, Proverbios, Salmos. En toda la palabra vamos a encontrar realmente que nuestras dudas se aclaren y el Espíritu Santo nos guíe a toda verdad. Padre, gracias te damos por tu Hijo Jesucristo. La gloria es para ti siempre, Dios. Ponemos en tus manos a toda la congregación. Mi hermana Margarita está en tus manos, su familia. Por tu palabra creemos que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. También por la vida de Felipe, su esposa, sus hijos, también lo ponemos en tus manos. La vida de Florencio, Cintia, su familia, su trabajo, está en tus manos. La vida de mi hermano Elías, Goyita, su familia, todos están en tus manos. Por la vida de mi hermano Manuel, también que su vida está en tus manos, su esposa, sus hijas, su trabajo está en tus manos, Dios, por Sara, por su padre, por toda su familia. Gracias, Padre. También por Oscar, Señor, lo ponemos en tus manos, Señor. Y también quiero poner en tus manos la vida de Ever, mi amigo, Señor. Te pido por la situación familiar que tiene él, que tú le bendigas, que tú transformes su matrimonio, Señor, que tú salves su matrimonio, Dios, que tú les ayudes, Dios, a que ellos levanten bandera en tu nombre, para que tú, Señor, obres en su matrimonio.
Te doy gracias en el nombre de Jesús por Lourdes, su esposa, y por sus hijos, Padre, y por ese problema que tienen sus riñones, Señor, que lo van a operar, Padre. Sé tú, mi Dios, con él, fortaleciéndole, Padre. Y por esta iglesia y por todos los hermanos, por Dora, por mi hermana Mari Ortiz, por todas las familias, Señor, las ponemos en tus manos y te agradecemos por ellas, Padre. Gracias, Señor, te damos en el nombre de Jesús. Ponemos en tus manos diezmos y ofrendas, Padre, porque tu palabra así lo establece, Señor. Y creemos en lo que tú dices, más que en lo que la gente dice o la tradición dice. En el nombre de Jesús, llévanos con bien, Padre, te lo rogamos, te lo pedimos. En el nombre de Jesús también quiero poner en tus manos, Señor, la vida del papá de Florencio, ese varón santo, ese pastor tuyo, Dios, a su mamá, de mi hermano Florencio, a toda su familia de Florencio, Dios, porque sé que un día, mi Dios, esas oraciones de su padre y de su familia llegarán, Señor, y van a ser arrancados del mundo, Dios, para honrarte, Señor, y van a estar, mi Dios, en tu casa, alabándote y bendiciéndote en el nombre de Jesús, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Y también quiero poner en tus manos, Señor, nuestra situación en casa, con esos asuntos de herencia que están allí latentes, Señor. Yo sé que tú tienes en control todo, Dios, y espero y confío en ti, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Gracias por los diezmos y ofrendas y gracias por tu bendición. Amén, amén y amén.